vamos a dar la palabra a Virginia Cornalino, que bueno, esta es su casa, puesto que estuvo muchos años creando esta comunidad del Parque Artigas de nuestra ciudad, que tiene sin lugar a duda es un referente en nuestra ciudad, en la región, y que tanto Virginia ha contribuido y el equipo de trabajo. No está. Bueno, está John. Está John. Bueno, profesora de Geografía de Educación Secundaria, directora del Liceo de La Paz II, integró la Comisión Honoraria de Patrimonio de Canelones durante la presidencia de quien habla, trabajando en diversos proyectos de revalorización de los patrimonios a nivel departamental y local. Integró la Comisión para la Construcción del Museo Julio Sosa, acompañando la gestión durante los primeros años. Integró equipo de trabajo para la valorización del paisaje vitivinícola departamental. Integró la Comisión para la Recuperación del Parque Artigas de las Piedras. Gestionó el Parque Artigas entre los años 2013 y 2020. Virginia nos va a hablar sobre la recuperación del paisaje cultural y la construcción de comunidad en el Parque Artigas de las Piedras. El desafío de hacer dialogar el ideario artiguista con los derechos sociales y culturales desde una perspectiva integradora. Gestión del Parque Artigas como una unidad integrada por un relato histórico y ciertos objetivos integradores que motivaban las acciones. La intención de que fuera un faro que irradie para comunidad servicios culturales y educativos. Nos hemos quedado pocos, pero buenos, resistiendo. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a la mesa y a quienes nos convocaron para estar acá. En realidad las escuchaba a Raquel, a Mónica, Beatriz, Alba, y bueno, y el tema de los desafíos, ¿no? Los desafíos de los derechos, los desafíos de convocarnos como comunidades, el desafío de vernos, de mirarnos, de hacer escuchar nuestras voces, diferentes voces en diferentes momentos, ha sido como una constante en esta mesa, y todos esos temas durante el tiempo que estuve acá y durante el tiempo que estuve en Patrimonio fueron los temas que siempre nos convocaron, ¿no? Pero bueno, un poco eso, ¿no? Creo que esos fueron siempre como las líneas de trabajo y de pensamiento que siempre nos guiaron. Generar proyectos que tengan que ver justamente con eso, la defensa de los derechos. Estar acá, que tenemos también los carteles, ¿no? Estamos acá en el marco de la conmemoración de la Batalla de las Piedras, estamos en el marco de las fiestas mayas. Y yo siempre, y lo pensaba cuando tenía que escribir acá, pensaba en las fiestas mayas, entender las fiestas mayas como fenómeno. Yo creo que hay que ser pedrense, ¿no? Porque las fiestas mayas son más allá de una cantidad de conmemoraciones y de actividades que se realizan en esa nutrida agenda. Tiene que ver con un sentimiento, que creo que los pedrenses son los que lo entendemos. Y todas estas cosas ocurren en el marco de las fiestas mayas porque es la oportunidad que tenemos como comunidad de pensarnos, de convocarnos, de sentirnos y de reconocernos. Por eso creo que estos espacios tienen esa riqueza y es este sentimiento que nos une como comunidad, estas fiestas mayas que nos unen, lo que nos lo permite. Y bueno, y justamente formar parte de esta mesa que nos convocaba a hablar de la comunidad en la diversidad cultural, creo que era fundamental justamente para hablar de esto. Las fiestas mayas, le empecé un poquito a teorizar, ¿no? Hablar de cómo conformamos y cómo recuperamos el paisaje del Parque Artigas de las Piedras en el marco de las fiestas mayas, pero también hablando de comunidad. Y ahí empecé a teorizar un poco, ¿no? Las fiestas mayas son festividades colectivas. La victoria artiguista se festeja anualmente a través de varios gestos que representan a diferentes colectivos. La fiesta está mal amada en la sociedad.
despliega, producto de su devenir, cambios y permanencias. Son como rituales. Los rituales nos simbolizan un espacio y un tiempo. Y eso nos permite de alguna manera promover y crear identidad. Mona Osun dice que la idea de fiesta abarca varias dimensiones, entre ellas la concepción de celebración colectiva y su tendencia repetitiva. Las fiestas están ahí, cada año esperando, tejiendo desde el pasado la proyección al presente y a un futuro esperado. Las fiestas mayas son eso, son fiestas que cada año se dan y que son repetitivas. Ese fenómeno de fiestas está enmarcado dentro de una concepción de ciudad, el Comité Patriótico convocándonos como organización civil y en particular convocan a un hecho histórico, que es la Batalla de las Piedras, que lo que nos conmemora, como todos sabemos, es la importancia que esa batalla tuvo para la historia nacional. El Parque Artigas de las Piedras, en donde estamos ahora, es el lugar donde ocurrió ese hecho histórico. Como todos sabemos, por eso yo seleccioné algunas imágenes, que después les cuento de esas imágenes que van pasando ahí. El Parque Artigas es el lugar físico donde ocurrió ese hecho histórico, de acuerdo a lo que se acuerda en lo que se pensó en el centenario de la batalla. Es la representación en el territorio de ese hecho histórico. Y fue justamente en el centenario que se da el primer gran festejo en mayo de 1911. Ahora estamos en el bicentenario, en el 2011. Nuevamente la comunidad se reúne para pensar, redoblar esfuerzos, volver a pensarnos, volver a mirarnos, volver a sentirnos. Y ahí se piensa todo un nuevo proyecto que tenía como finalidad la recuperación del Parque Artigas de las Piedras. Contando en ese momento, obviamente, con la decisión política, con un respaldo generado a través de un proyecto, Canelones Crece Contigo, a través del Plan 7 Zonas, que permitió que se viabilizara todo esto. Pero ocurrió un hecho, ocurrió un fenómeno, una época que permitió nuevamente poner en valor un parque y reconvertir y mejorar el paisaje cultural del Parque Artigas. Un lugar que se había convertido en los no lugares, por su historia. El parque no era un lugar de pertenencia, recordando el pensamiento de Marc Agné, ¿no? De los no lugares. Había que reconvertirlo y convertirlo en un lugar de pertenencia, en un lugar. Y ahí tomé el concepto de Joaquín Sabatel Bell, que afirma que un paisaje cultural es un ámbito geográfico asociado a un hecho histórico o a un hecho patrimonial, y que la importancia justamente tiene es darle valor a ese hecho histórico, aportarle contenido, y de esa forma se constituyen espacios patrimoniales, espacios culturales, que el desarrollo de esos espacios permiten los desarrollos de las regiones. El Bicentenario entonces propuso la puesta en valor de este parque, preservando esos valores históricos y patrimoniales del lugar y recuperando desde una mirada ambiental el espacio verde, construyendo paisaje. Para ello fue fundamental la educación y la investigación. Fueron momentos de grandes investigaciones donde se creó una mesa de trabajo que fue interdisciplinaria, integrada por una gran diversidad de personas, que tenía justamente como foco pensar en la recuperación de ese espacio. El foco siempre en cómo educar y mantener presentes los valores que la historia desde el artiguismo nos legó, y que sean los cimientos para construir una comunidad más solidaria y defensora de sus derechos. El desafío era hacer dialogar en el paisaje, construyendo comunidad, aquellos valores que la historia legó. Se contó con ello con diferentes elementos que lo hicieron posible: la participación de profesionales a través de llamados abiertos, la conformación de comisiones de bicentenarios, la convocatoria de educadores, a jóvenes, a niños,
la presencia y el destaque y la visibilidad del rol de la mujer. Estos espacios, estos cambios que se hicieron fueron posibles porque hubo una comunidad, un grupo de personas que se apropiaron y se hicieron parte. Cuando yo me apropio, formo parte y hago que los cambios ocurran. La recuperación de este paisaje, ya todos la conocen, así que ahí me voy a adelantar un poquito, tuvo diferentes intervenciones en el lugar, este lugar donde estamos, el pabellón, el sendero, las estaciones del museo, el anfiteatro, etc. Todas ellas dialogando entre sí para construir un relato que le diera sentido, le diera pertenencia, y ese relato fue el Museo a Cielo Abierto, que se convirtió, que se convierte y que sigue siendo la herramienta de gestión de este lugar como un lugar integral que reúne diferentes contenidos históricos, culturales, contenidos educativos y sobre todo contenidos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Bueno, el foco, como puse siempre, fue en construir comunidad, en dejar de ser aquel lugar a pasar a ser un lugar de pertenencia. Y otro foco importante fue en el rol de la mujer. En este lugar siempre estuvo presente el rol de la mujer, desde la historia visibilizando a las mujeres de la revolución que habían sido invisibilizadas. En el territorio, dándole voz, por ejemplo, en el sendero Melchor a Cuenca, que conecta las diferentes estaciones del museo, pero también en la estación de las tonterías artiguistas, poniendo a la mujer central como un espacio de reflexión y de encuentro. Y también en la gestión, la gestión estuvo enfocada sobre todo por mujeres potentes, pensando proyectos potentes que le dieran continuidad y que le dieran sentido. Y también, desde la mirada del artiguismo, la mujer en su rol, ¿no? En la batalla, sí, peleando, en todo lo que tenía que ver con seguir un pensamiento y continuar las ideales de Artigas. También en esta cuestión de las mujeres formando parte de esta comunidad y pensando y dando proyectos, decir que las mujeres fueron fundamentales acá, y había pensado nombrar unas cuantas, pero no lo voy a hacer. Fue posible todo eso porque las mujeres se reunían en mesas de trabajo, conformaban a través de un fogón el pensar proyectos comunes, como Artigas lo hizo previo a la batalla, reuniéndose alrededor de un fogón para pensar una estrategia representada en el museo por la trama de los fogones, las mujeres sentadas en mesa de trabajo y recreando esos fogones hicieron posibles proyectos participativos, integradores y defensores de derechos. Otro punto fundamental en la gestión fue la defensa de todos los derechos de los ciudadanos. Y ahí se trabajó muchísimo en líneas que tenían que ver con los derechos humanos. Y me parece conveniente, me traje acá unas palabras de un pensador que siempre nos estuvo acompañando desde el pensamiento, desde la gestión, y que trajimos sus ideas y sus pensamientos para hacer muchos proyectos colectivos, como es Luis Pérez Aguirres, en donde siempre nos decía que la práctica y defensa de los derechos humanos es una manifestación genuina de la fidelidad a la vida. Ella se va concretando en una verdadera pedagogía de la vida. El militante de los derechos humanos se convierte en un educador, en un creador de espacios de vida y de educación en derechos humanos. Y el educador en derechos humanos se transforma en un verdadero militante de los mismos. Aquí en el Parque Artigas siempre se estuvo pendiente todo lo que tenía que ver con la defensa de los derechos humanos. Yo cuando pensé y sabía quién compartía la mesa, seleccioné algunas fotos, que en realidad las fotos que están pasando tienen que ver con algunas de las estaciones del museo, como también tienen que ver con muchas mesas de trabajo o con proyectos en donde tenían el encuentro, la mirada en derechos humanos. Y bueno, y uno de los que puse justamente es la presentación de cuando se hizo acá en el auditorio de la película El País sin Indio, y aparece Mónica, de la misma manera que había puesto fotos donde aparecían los chiquillos del Liceo 3 en proyectos que se había hablado sobre la construcción de ciudadanía del pensamiento de Artigas.
siempre la defensa de los derechos humanos estuvo presente. También, que es otro punto que para nosotros fue fundamental y que sigue siendo fundamental en este espacio, de la educación ambiental. Educar en derechos ambientales. No podemos hablar de derechos si no hablamos del derecho a la vida, recreado también en Artigas, en las palabras como tú decías, Raquel, después de la batalla, el derecho a la vida, curar a los enfermos, pero el derecho a la vida de todos y de todas las especies. Entonces, recuperamos un espacio verde y bueno, el proyecto tuvo que ver con eso, plantar plantas nativas, que hiciera un espacio más amigable. Y para eso también se convocó a la comunidad, a niños, escuelas, liceos, CAIF, organizaciones, Asociación Down, chicos del hogar de la huella, etc. Todos venían a plantar su árbol, porque nuevamente, cuando yo formo parte de algo, cuando yo me apropio de un proyecto, lo puedo cuidar, porque hago parte, soy identidad, lo integro, lo construyo, soy parte de ese colectivo. Y ahí fue que se hizo esa nueva plantaciones y se plantó durante todo el parque, se plantaron más de 1000 árboles nativos en su mayoría o amigables con el ambiente, recreados en un espacio en particular, como un pequeño ecosistema natural en el Monte Federal, que además de representar esa diversidad de especies, representa también todo ese pensamiento de federación. Bueno, otro punto era el derecho a la participación, y es otro punto que se sigue manteniendo en este espacio. Es un espacio que siempre está abierto a los colectivos para participar, para hacer escuchar su voz, como pasó en esta mesa, colectivos de afrodescendientes, colectivos de pueblos originales, colectivos como va a estar John con el proyecto Minga, diversas comunidades participando y haciendo escuchar su voz, porque estos tienen que ser los espacios públicos, espacios donde la voz se escuche, la voz de la mujer, la voz del otro, las voces que muchas veces están invisibilizadas. El derecho a la cultura, Las Piedras, ciudad cultural por excelencia, con muchísimas expresiones culturales, también tenía que tener un lugar público para poder hablar de los derechos culturales y los derechos a la cultura. Y por eso en estos espacios ocurren muchas cosas. Ocurre el arte, la música, la danza, el coro, el encuentros culturales, etc. La cultura es un derecho humano también, y recreando el pensamiento de Gonzalo Carámbula, hermano de Marco, aquí presente, que fue hace hoy promotor fundamental de todo este proyecto, la cultura resulta, él decía, el elemento diferenciador entre el asistencialismo y la solidaridad. Es la herramienta que permite la emancipación desde las soberanías individuales y comunitarias. Es fundamental la cultura como papel dignificador de las personas y de los diferentes colectivos. Por eso creo que estos espacios tienen que ser espacios para que ocurran cosas, para que ocurra el encuentro y la cultura. Y bueno, yo creo que todo lo que ocurrió acá y todo lo que está ocurriendo tiene que ver con esto y con esta mesa de trabajo, que tiene que ver con todo aquello que ocurre es posible cuando cuento con un otro, con otra persona que hace posible que ocurran cosas y que esté presente un proyecto. Y creo que no quiero terminar sin agradecer a las amigas del parque, quienes han sido unas hacedoras de cultura, que han seguido de forma permanente, con un compromiso ciudadano muy importante, defendiendo proyectos comunes, culturales, y defendiendo el proyecto del Parque Artigas de la mejor manera, de un lugar muy solidario. Y nada, y terminar como diciendo que desde lo que fue antes del Bicentenario hasta ahora, el parque ha demostrado ser un lugar de pertenencia, ser un lugar de comunidad, y estar constituido a partir de ahora y de aquí en más, estando yo en la gestión con Manuel, es ese lugar, Manuel ahora, ¿no? Es ese lugar donde todo pasa porque es posible, porque es un lugar donde están presentes los derechos de las personas, siguiendo y defendiendo aquellos pensamientos que desde el artiguismo se nos negó, y que es menester en este lugar donde ocurrió un hecho tan importante mantenerlos vivos con nuestras prácticas permanentes, y convencido de que solo a través de la defensa de los derechos de todos podemos hacer vivir en una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa y más para todos.